Ya concluimos, el domingo pasado concluimos con el capítulo 6 de Mateo y hemos estado viendo el Sermón del Monte, que es capítulo 5, 6 y 7. Y ahora nos acercamos ya a esta última tercera parte del Sermón del Monte, o sea, el capítulo 7. Y como van a ver, el capítulo 7 tiene muchísimas cosas muy interesantes que de hecho repiten conceptos que ya vimos en otras partes del Sermón del Monte. Y habíamos estado viendo cómo ofrendar, cómo orar, cómo ayunar y cómo tener la perspectiva correcta acerca de nuestras posesiones aquí en la tierra. Eso fue el capítulo 6, esencialmente. Pero ¿se acuerdan que cuando hablábamos de cómo ofrendar, cómo orar, cómo ayunar, específicamente esas tres áreas, Jesús estaba realmente haciéndonos una invitación a examinarnos a nosotros mismos, a no ser hipócritas en lo que hacemos, a no hacer las cosas por tradición nada más o para impresionar a otros, sino hacerlas con una convicción genuina en nuestro corazón de lo que estas cosas representan. Y ahora que llegamos al capítulo, y fíjense, toda esa cuestión de entender correctamente lo que estamos haciendo, se resumió el domingo pasado en lo que vimos en el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y ahora, capítulo 7, nos habla acerca de otro tipo de hipocresía nuevamente. Dice, vamos a leer capítulo 7, versículos 1 al 6, que es lo que vamos a ver hoy. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que os medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este pasaje trata con la hipocresía que puede existir en la manera en que vemos a los demás, nuevamente. Y es este versículo 1 del capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Saben que este es el versículo probablemente más famoso de la Biblia entre los inconversos? O sea, los que no son cristianos, a lo mejor no saben nada de lo que dice la Biblia en general, pero sí saben que dice esto. Se los aseguro que tarde o temprano van a encontrarse en medio de una conversación con alguien que les diga, ¿no dice la Biblia que no hay que juzgar? Entonces, tenemos que entender correctamente de qué está hablando Jesús, y eso es lo que quiero hoy que analicemos, para que seamos sabios en cómo aplicar este versículo y le ayudemos a la gente que tiene dudas acerca de este tema de juzgar, a entender correctamente qué es lo que está diciendo Jesús. Porque les voy a decir algo de entrada, así, como mucha gente toma este versículo de no juzguéis para que no seáis juzgados, ellos lo toman como para decir, no hagas ningún juicio de discernimiento sobre si algo está bien o mal.
Porque si no, estás desobedeciendo a Jesús. Si dices, eso está mal, estás juzgando. Y dice la Biblia, no juzgues. Pero así de entrada, les voy a explicar, y le pueden explicar a quien sea, qué tan imposible realmente es lo que ellos están diciendo. Es imposible. ¿Por qué? A ver, piensen cómo funciona eso. Yo digo algo, no, eso está mal. Entonces viene que conoce este versículo y me dice, no juzgues. Dice la Biblia que no juzgues. Entonces, yo me volteo hacia él y digo, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás juzgando? ¿Entienden cómo se hace ese circulito ahí? O sea, que yo hago un juicio y aquel que dice que no se debe juzgar, juzga al que hace un juicio diciéndole que no juzgue. Así es como de repente se da esto. Y hoy en día, por ejemplo, el tema de la libertad sexual o de la manera en que llevemos nuestras vidas sexuales y de que nadie se meta con eso, que eso es algo de cada quien individual y que nadie tiene derecho a juzgar eso. Ahí es donde mucha gente quiere aplicar este versículo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del tema del homosexualismo, he escuchado muchísimo este versículo siendo citado, porque decimos, está mal el homosexualismo. Dios dice que ese estilo de vida es inmoral, es pecado. Inmediatamente los que están a favor de eso dicen, no juzgues. ¿Quién eres tú para decirle a alguien que no puede hacer así su vida? Y en muchas otras áreas también. Por ejemplo, cuando viven en unión libre dos personas, sucede exactamente lo mismo. ¿Cómo les vas a decir a ellos que no pueden vivir juntos si ellos quieren vivir juntos y si son felices viviendo juntos y se aman? ¿Quién eres tú para decir que eso es inmoral, que es fornicación? Entonces nos ponen en una posición pues un tanto complicada cuando citan este versículo, porque efectivamente parece que lo que está, si solo leyeran el versículo 1, parece en realidad que Jesús está diciendo que no podemos emitir ninguna clase de juicio sobre de nadie. Pero como vamos a ver más adelante, eso no es lo que está diciendo Jesús. Jesús está hablando de otro tipo de juicio. Entonces hoy realmente lo único que quiero hacer con ustedes es evaluar cómo es que debemos de juzgar y cuáles son las diferencias entre un juicio incorrecto y un juicio correcto. Es lo único que quiero que veamos a lo largo de este pasaje. Y he enlistado, básicamente, son 5 cosas, por el lado de cómo juzgamos incorrectamente y del lado que creo que Jesús nos está invitando a juzgar correctamente, que quiero que comparemos. Estas 5 cosas están a lo largo de este pasaje y entonces voy a estarles mostrando a lo largo de estos versículos cómo es que podemos aplicar lo que dice aquí. Y una de las maneras en que vi que hay una diferencia entre uno y el otro es que cuando dice Jesús no juzguéis, realmente tienen en mente un juicio de condenación.
Ese es el tipo de juicio que tiene en mente. Y vamos a tratar de entender cómo se da, cómo se ve el juicio de condenación. Por el otro lado, donde Jesús dice que sí juzguemos, porque hay otros versículos que dicen que debemos de juzgar. Entonces, ¿cuál es este tipo de juicio? Pues un juicio de discernimiento. Entonces la diferencia entre el juicio correcto y el juicio incorrecto es, uno es juicio de condenación, que tiene estas características que vamos a analizar en un momento, y el otro lado es juicio de discernimiento, que tiene otro tipo de características. Vean lo que dice Juan, capítulo 7, versículo 24. Juan 7, 24. Dice: no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Entonces, eso es de lo que está hablando Jesús realmente cuando dice no juzguéis. Está hablando de un tipo de juicio que se basa en perspectivas externas y perspectivas humanas principalmente. Y hay un justo juicio, que es el tipo de juicio que tiene el discernimiento de parte de Dios, de lo que Él nos ha dicho en su palabra. Entonces, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Van a ver, ya lo leyeron en este pasaje. Una de las maneras de discernir, que vienen más adelante, que vamos a comentar en un momento, es, pues hay que discernir quiénes son perros y quiénes son cerdos. Ese es un tipo de juicio que se tiene que hacer, que es un juicio de discernimiento. Más adelante, en el versículo 15 de este mismo capítulo, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo esto que viene diciendo hasta el versículo 23 realmente, es una exhortación a ejercer un juicio. Entonces, cuidado con asumir que cuando Jesús dice no juzguéis, no debes de decir nada sobre nada. Porque eso no es lo que está diciendo Jesús. Vamos a ver qué es lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué no debemos de juzgar? ¿Cómo es que no debemos de juzgar? ¿Por qué no debemos de juzgar? Son las dos áreas que quiero que vean. Dice el versículo 2: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Entonces, primeramente, Jesús nos está exhortando a considerar que la manera en que nosotros vemos a los demás y tratamos a los demás es la misma manera en que Dios nos va a tratar a nosotros. Esto no es la primera vez que aparece en el Sermón del Monte este tema. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del perdón? Después del Padre Nuestro, versículo 14 del capítulo 6: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y en el capítulo 5 también leímos muchos aspectos, inclusive en las bienaventuranzas, acerca de que nuestra actitud hacia los demás, al final, se verá también reflejada en la manera en que Dios nos trata a nosotros, o más bien la manera en que Dios nos ha tratado a nosotros se verá reflejada en la manera en que tratamos a los demás. Entonces, Jesús aquí nos invita a considerar a Dios como el juez final de todas las cosas. Entonces, nos ponemos en la perspectiva correcta aquí. A ver, Señor, ¿cómo me has juzgado tú a mí? ¿Cómo me has tratado tú a mí?
Tú me has tratado con gracia, tú me has tratado con misericordia, yo también debo de tratar con gracia y misericordia a los demás. Y entonces vean lo que dice Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12, que es paralelo a este pasaje. Dice: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Es decir, la exhortación realmente aquí es: ten cuidado de no ponerte en la posición de juez. Porque solo uno es el juez. Dios es el único que puede dar un veredicto final. Tú no. Entonces ten cuidado con ponerte en la posición de Dios, de empezar a condenar y decir: tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal. Y de sentir que está en tu responsabilidad el asegurarse que se ejerza el justo juicio de todo lo que está escrito. Eso no te corresponde a ti, le corresponde a Dios. A nosotros nos corresponde afirmar lo que Dios ha dicho, pero no emitir un juicio sobre lo que Dios ha dicho. Es decir, no emitir un juicio final. Dios decidirá eso. Entonces, ten cuidado en qué posición te pones cuando ves cómo es que otros rompen la ley. Esa es la primera exhortación. Santiago 4, 11 y 12. Después, un poquito más adelante, en Santiago 5, versículo 9, leemos: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Mirad, el juez está a las puertas. Ten cuidado con qué tanto te estás adelantando tú al juicio que le corresponde a Dios sobre de alguien. Y vamos a ver en un momento cómo es el juicio correcto en relación, o sea, cómo podemos ayudar realmente a otros cuando vemos que están mal. Eso viene en un momento. Pero solo quiero que vean otros pasajes que hablan acerca de esto y que nos muestran el justo juicio de Dios. Miren 1 Corintios 4, este es muy interesante. 1 Corintios 4, versículos 3 al 5. Dice: en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Entonces la pregunta es: ¿soy yo el juez o es Dios el juez? Y hay un aspecto que viene desde el versículo capítulo 6 que ya vimos, que es esta cuestión del afán, de sentir ansiedad, de sentir estrés en nuestras vidas. Muchas veces, cuando nosotros vemos lo que está mal en otros, eso causa afán, porque queremos que se solucione. Miren, este tema, yo estaba pensando acerca de esto, a ver, ¿cómo es que nos ponemos en la posición de Dios? Y me daba cuenta que los cristianos somos muy propensos a ser este tipo de persona, de juzgar de una manera condenatoria. ¿Por qué? Porque conocemos lo que Dios quiere. Hemos leído la Biblia, sabemos cuáles son sus mandamientos, y entonces este celo es muy fácil que se desborde al grado de empezar a ponernos en la posición de juez y de empezar a juzgar todas las cosas y a todas las personas de una manera condenatoria, que es la manera que creo que está prohibiendo Jesús aquí.
Entonces tenemos que tener cuidado y decir, a ver, sí, yo puedo decir eso está mal, eso está mal, eso está mal. Pero al final del día, yo tengo que descansar en que Dios es el que tiene la última palabra acerca de eso. No debo de afanarme por tratar de hacer justicia y de que todo salga a la luz y todo se corrija cuando no está en mi poder hacerlo. Estamos limitados en qué tanto podemos corregir y señalar a otros. Estamos limitados. Tenemos que estar conscientes de nuestras limitaciones humanas. Aun cuando conocemos lo que Dios dice, debemos también descansar en Él como juez justo y perfecto. Entonces, cuando ustedes ven la sociedad que está deshaciéndose y que todo está mal y que parece que no hay justicia y empieza a entrar en nosotros ese deseo de hacer justicia, está bien, pero entiende que al final del día tú no puedes hacerlo. Solo Dios puede emitir un justo juicio. Solo Dios puede condenar justamente, solo Dios puede recompensar justamente, solo Dios puede decir al final lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros nos sometemos a eso y descansamos en eso. Descansen. No sientan la carga del peso de ser ustedes jueces. Ahora, habiendo dicho todo eso, vamos a analizar ¿cómo es que podemos hacer un juicio correctamente? Y aquí están estos primeros puntos que tengo aquí. Un juicio incorrecto de condenación trata de hacer cosas pequeñas como si fueran grandes. Y un juicio correcto trata de tener la perspectiva correcta con respecto a qué es lo que se está evaluando. Es decir, qué tan grave es realmente lo que estoy viendo. Esto es muy común, miren, como iglesia. Por ejemplo, les voy a dar varios ejemplos. Hay muchas cosas que no están explícitas en la Biblia. Y cada uno de nosotros ya nos hemos formado nuestra opinión de cómo debería de ser, porque decimos, bueno, a lo mejor estoy tratando de aplicar ciertos principios bíblicos. Y entonces debería ser así. Por ejemplo, un tema, que me voy a meter en problemas a lo mejor, pero lo voy a decir. La disciplina de los hijos. ¿Cómo debería ser la disciplina de los hijos? Hay algunos parámetros en la Biblia acerca de cómo debemos disciplinar a nuestros hijos. Pero en general, en esta iglesia, cada familia tiene maneras diferentes de manejar ese tema. ¿O no? Ahora, tenemos que tener cuidado de no convertirnos en jueces de todo lo que está pasando en la manera en que todos están disciplinando a sus hijos. Es decir, yo sé cómo se debería hacer la disciplina, entonces voy a analizar a todas las demás familias que hay en la iglesia para decirles cómo ellos deberían disciplinar a sus hijos y por qué ellos están mal en cómo lo están haciendo. Eso es muy fácil que suceda. Y tenemos que tener cuidado en tener una perspectiva correcta de qué tan dogmático debería de ser yo sobre ese tema. Creo que hay algunos parámetros que nos da la Biblia. Por ejemplo, venden varitas de corrección en la librería. Ese es un parámetro. Pero de ahí en fuera, ¿cómo, cuándo, quién? O sea, yo conocí a alguien que me regañó un día porque me vio pegarle a mi hijo una nalgada con la mano.
y me dijo, no le pegues a tu hijo con la mano. La mano no es para pegar, la mano es para amar. Entonces, por eso es la vara, porque entonces distingue entre la mano de amor y la vara de corrección. Bueno, sí, entiendo su punto. Gracias, hermano. Pero ten cuidado con ser demasiado dogmático sobre eso. Ser demasiado estricto con un tema en donde la Biblia no es tan estricta. ¿Se dan cuenta cómo nosotros podemos ir un paso más y volvernos más estrictos que Dios? O sea, nosotros agregar mandamientos, como los fariseos hacían. Bueno, sí dice eso, pero además esto, y además esto. Es muy fácil agregar cosas a la Biblia, de nuestras propias preferencias, de lo que yo considero que debería de ser y cómo es para mí este tema. Vean, este es el pasaje que nos va a mostrar cómo tener una perspectiva correcta en cuanto a un juicio hacia los demás. Vean lo que dice Romanos 14. Romanos 14, versículos 1 al 6. Todo el capítulo trata con este tema de cómo juzgamos lo que hacen nuestros hermanos y cómo tenemos que tener cuidado en lo que los hermanos perciben de nosotros. Pero vean lo que Pablo dice en Romanos 14, 1 al 6. Dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no lo acepten para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Y el que come, para el Señor come. Pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Aquí Pablo nos dice que en la iglesia va a existir una variedad de sentimientos diferentes sobre diferentes temas. Ahora, fíjense bien, estos son temas secundarios siempre. Es decir, Pablo no está aquí diciendo, unos creen que mentir es pecado, otros no creen que mentir sea pecado. Eso no es lo que está diciendo aquí. Está diciendo simplemente cómo tomamos ciertas decisiones a lo largo de nuestra vida que no están claramente establecidas en la palabra de Dios, y donde dice, a ver, uno se abstiene de ciertas cosas para el Señor. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo nuevamente, que es muy común. La música, el estilo de música. Eso siempre ha sido una controversia en las iglesias. Y dicen, a ver, no. El estilo de música de la Biblia es este. Ese es el estilo de música sagrado, el santo. Los demás son de Satanás. Bueno, puede ser cierto para alguien porque en el contexto de donde ellos vienen, ese estilo de música representaba un cierto estilo de vida. Entonces, sí, mejor no la escuches, porque para ti es un problema. Pero para alguien más que nunca representó nada malo ese estilo de música, no tiene ningún problema en su conciencia. Y dice Pablo, él la escucha con su conciencia tranquila delante de Dios, para la gloria de Dios. Y el que no la escucha también lo hace para la gloria de Dios. Entonces, que tu conciencia esté tranquila con respecto a ese tema.
todo lo que no proviene de fe es pecado. Así termina Pablo Romanos 14. Entonces quiere que podamos discernir correctamente cuando vemos a los demás, que muchas veces no entendemos las razones por las que los demás hacen o no hacen ciertas cosas, y tenemos que ser lentos para emitir un juicio. O sea, hay ciertas cosas y tenemos que tener cuidado en estas cosas, porque como cristianos esos son los temas que nos apasionan a veces, los temas chiquitos. Y no porque quiera menospreciarlo, pero, o sea, como pueblo cristiano, ¿cuánto más hemos satanizado, por ejemplo, el estar en un baile? O sea, hoy, ¿estaba en un baile? ¿Cómo? No puede ser. ¿Qué está haciendo bailando? O sea, eso es de los del mundo. Realmente eso es la característica de los del mundo. ¿Estaba fumando? ¿Fumando? Un cristiano no puede ser. Y nos rasgamos las vestiduras y decimos, eso no creo que sea cristiano. No. Somos muy rápidos para emitir un juicio sobre ciertos temas. Esos son los temas que a veces los elevamos a tal grado. Y no estoy diciendo que son buenas cosas necesariamente. Obviamente fumar es malo. Pero vamos a ponerlo en su perspectiva normal. O sea, es malo para tu salud. Punto. Y ya. Ahí se acaba el tema. No hay mayor... no hay mayor razón para condenarlo más que no te hace bien. Así como hacer ejercicio, no hacer ejercicio tampoco es bueno para tu salud. Así como comer cosas muy grasosas tampoco es bueno para tu salud. Muchas otras cosas tampoco son buenas para tu salud. Entonces ponemos las cosas en su perspectiva correcta. No nos vamos a rasgar las vestiduras sobre cosas que no son tan graves. Y no vamos a empezar a emitir juicios sobre si alguien es cristiano o su estado moral, porque aquí es donde entra, estamos juzgando la moralidad de alguien basado en estas conductas externas. Recuerden lo que dijo Jesús en Juan 7:24. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Hay cosas, hermanos, que no son tan importantes. Nosotros las hacemos importantes, pero bíblicamente no son tan importantes. Nosotros las elevamos a niveles que nos gusta elevarlas. Ahora, lo último que quiero que digan es, Natán nos dio permiso de fumar, ¿eh? No, o sea, no ese es el tema. Y no quiero que eso sea con lo que se vayan. Este pasaje es un pasaje de discernimiento personal. Eso es a lo que va a llegar Jesús en un momento y lo van a ver. El énfasis es cómo estamos viendo a los demás, pero ahorita vamos a ver, el tema central no es cómo ves a los demás, es cómo te ves a ti mismo. Ese es el tema principal de este pasaje. Entonces, quiero que vean aquí en Gálatas capítulo 6, ya vamos a llegar a eso en el estudio de Gálatas. Pero aquí viene el segundo punto acerca de cómo juzgar correctamente, cómo juzgar incorrectamente. Gálatas 6, 1 al 5. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su
propia carga. Ahora, el énfasis es, pongan mucha atención, el énfasis es que es mucho más importante que tú seas crítico de ti mismo a que seas crítico de otros. O sea, tiene mucho más peso, tiene mucho más valor en la vida cristiana el autoanálisis que el análisis de los demás. Lo que tú puedes, o sea, miren, siempre vamos a poder encontrar cosas que están mal con los demás, porque todos tienen cosas malas. Eso no es difícil. No es difícil decir, bueno, mira, ¿quieres una lista de los hermanos de la iglesia? ¿Y en dónde está su problema? Te lo doy. Yo podría buscarle a cada uno de ustedes cuál es tu problema, cómo te actúas, cómo hablas, por qué te levantas tan tarde. Bueno, eso me lo van a decir a mí. Todas las mañanas. O sea, van a empezar a señalar, pues es que está esto. Es muy fácil encontrar cuáles son los problemas de otros. No es difícil. Y por lo regular estamos tan preocupados por las cosas que están mal con los demás que ni siquiera nos detenemos un minuto en el día a pensar cuáles son los problemas con los que nosotros estamos luchando, porque nos consumen los problemas de los demás. Nos distraen. Híjole, es que los hermanos, ¿cómo? O sea, esto y ahora me dijo esto y ahora te hizo cara así y ahora, o sea, todas estas cosas de los hermanos nos empiezan a consumir porque, ay, ¿por qué es así? ¿Por qué es así el hermano? ¿Por qué no podría ser más como yo soy? Y a eso va Jesús aquí. Dice, versículo 3 del capítulo 7. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Se me olvidó, otra vez quería ser muy didáctico en mi sermón y quería traer una viga. Bueno, no muy grande, pero dije, quiero que vean lo chistoso que es lo que está diciendo aquí Jesús. Visualizar una persona que tiene esta viga saliendo de su ojo y se acerca con el hermano y le dice, hermano, déjame ayudarte a sacar esta pajita que tienes. Se vería más chistoso si de veras tuviera yo una viga aquí. Se los garantizo. Y eso es la imagen que quiere que Jesús veamos en cómo se da normalmente la crítica hacia nuestros hermanos. Vean, esto es más que otra cosa para nosotros que somos cristianos, entre nosotros. Porque Jesús específicamente se refiere aquí de hermano, de tu hermano. O sea, él quería aquí tratar un tema entre sus propios discípulos, cómo se estaban llevando entre ellos. Este espíritu de crítica que había en su propio grupo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces, Jesús quiere que hagamos ¿qué primero? Antes de emitir cualquier tipo de juicio sobre nadie, ¿qué quiere que hagamos? A ver, detente tantito. Antes de que digas, es que el hermano. Detente tantito, nada más piensa en tu propia vida. Por un momento. ¿Cuáles son las áreas en las que tú luchas? ¿Cuáles son las cosas que están estorbando tu comunión con Dios? Todos tenemos áreas. Y la perspectiva aquí es, no tanto, fíjense, ese creo que es el tema. Yo leí varios comentarios acerca de esto, pero al estarlo pensando,
decían, bueno, es que muchas veces nuestros pecados son peores en realidad que los pecados que queremos señalar en los demás. O a veces son los mismos. O sea, cuando nosotros nos vemos reflejados en otros, somos más rápidos en señalar cosas, porque son las mismas áreas con las que nosotros luchamos. Pero creo que esta imagen de una pajita en el ojo de alguien y una viga principalmente tiene que ver con la perspectiva que deberíamos de tener. Es decir, lo que hay en mi vida debería de ser mucho más importante que la paja que hay en la vida de alguien más. Y no porque mis pecados son los graves y los de ellos no son graves, sino porque debería de estar poniendo atención a lo que es mucho más evidente, más importante, que es lo que hay en mi propia vida. Es decir, no es tan importante lo que hay en las fallas que hay en la otra persona. Es como una paja. En realidad, en términos de perspectiva, ¿qué tanto nos debería de importar? Sí, que te importe, y vamos a ver eso en un momento, pero debería importar más tu propia vida que la de los demás. Vean lo que dice Mateo 15. Mateo 15, versículo 14. Dice, dejadlos, hablando de los fariseos, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así es alguien que tiene una viga en su propio ojo y trata de ayudar a alguien más, ignorando la viga que hay en su ojo. O sea, ¿cómo le vas a ayudar? A ver, explícame. Si ni siquiera te puedes acercar lo suficiente para ver la paja. ¿Alguna vez les han dicho, oye, se me metió una basurita al ojo? ¿Qué tienes que hacer? Por lo regular, tienes que acercarte bastante para verla, ¿no? Porque pues, está tan chiquita. A ver, muévelo para acá, para allá, ¿no? Y ahí anda buscando y no, pues no veo nada. Pero imagínense qué tan difícil sería esa tarea si tú tuvieras una distancia de 2 metros entre tú y la persona. A ver, déjame ayudarte. Desde acá, a ver si veo la pajita. Esa es la imagen aquí. No puedes ayudarle. ¿Quieres ayudar a tu hermano? Entonces analiza tu propia vida primero. Es la mejor manera de ayudarle. Cuando tú analices tu vida primero, tú veas tus propios pecados, tus propias faltas, vas a acercarte a Él en el espíritu que leímos de Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, ¿quiénes son estos espirituales? A ver, vamos a acordarnos quiénes son los espirituales. Versículo 3 del capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ustedes que han experimentado esas cosas son los espirituales. Ustedes que han llorado por el pecado que hay en su vida y han sido quebrantados en su espíritu, son pobres de espíritu delante de Dios. Ustedes espirituales restauren a aquel que está en una falta. O sea, ustedes que van a ser lentos para emitir un juicio luego acerca
de un cierto pecado. Y va a decir, ¿sabes qué? Antes de que te diga acerca de cómo el homosexualismo es pecado, déjame decirte los pecados en mi vida que Dios me ha perdonado y por los cuales yo me he arrepentido. Ahí empiezas. No empiezas diciéndole por qué está mal él, empiezas diciéndole por qué estás mal tú. Y te garantizo que eso va a abrir una nueva puerta de comunicación entre los dos. Porque ya no vas a aparecer como un juez, vas a aparecer como un hermano. Esa es la pregunta aquí, ¿eres su juez o eres su hermano? ¿Cuál de los dos eres? Soy su hermano, quiero ayudarle. ¿Y cuál es la mejor manera de ayudarle? Abriéndome yo también sobre mi vida. Abriéndome también sobre mis luchas y diciéndole, ¿sabes qué? Yo lucho con esto. Seamos honestos, hermanos, entre nosotros. De tal manera que cuando vemos las fallas y los errores y los pecados de otros, nos detengamos a analizar nuestras propias vidas, pero no te lo quedes, díselo. Dile, hermano, antes de que te corrija sobre esto, déjame decirte que yo sé que no es fácil. Yo sé que estamos en la carne, yo sé que estamos luchando, así que te voy a decir mi propia experiencia en relación al pecado. Ese es el tema de este pasaje. En realidad, Jesús no le preocupa mucho, en realidad, que nos demos cuenta de las fallas de los demás. Sabe que lo hacemos por naturaleza. Nos encanta. Y nos encanta principalmente porque cuando vemos las fallas de los demás nos sentimos bien sobre nosotros mismos. O sea, minimiza lo nuestro, por lo regular. Si yo puedo ver a alguien que está de veras mal, entonces yo termino sintiéndome bastante bien. Porque no, ese sí es corrupto, ese sí es violento, ese sí es malo. Yo no estoy tan mal. Yo ando relativamente bien, yo le echo ganas, yo soy una buena persona y esa es la plática más común que tengo con la mayoría de personas, es que creen que son buenos. O sea, rara vez me he encontrado con alguien que de veras me confiese que no, sí soy malo y siempre quiero hacerle daño a los demás y siempre estoy pensando en cómo fastidiar a otros. O sea, ¿cuándo han hablado con alguien que diga eso? O sea, nadie habla así. Todos dicen, no, pues sí, bueno, pues nadie es perfecto, sí, cosas que me fallan de vez en cuando, pero le echo ganas y trato de ser una mejor persona, trato de no serle mal al prójimo, bla, 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 bla. Esa es la mentalidad de nuestra sociedad. Y entonces, ahora, Jesús quiere que examinemos todo lo que tú le digas a alguien, te acuerdes, a ver. Si yo se lo estoy diciendo a él, a ver, no mientas, no mientas. Si yo le estoy diciendo eso a alguien, Dios quiere que nos acordemos de que Dios me está diciendo a mí, no mientas, no mientas. ¿Tú le estás diciendo no mientas? No. A ver, eres aún más responsable porque estás exigiendo eso de alguien más. Vean Romanos 2. Este pasaje también es paralelo a lo que estamos viendo. Romanos 2, 1 al 3. Por lo cual, no tienes excusa, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás al juicio de Dios?
Hay un nivel de humildad que debe de venir con la manera en que juzgamos a los demás. No se hagan muchos de ustedes maestros. Cuidado, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque los maestros serán o rendirán cuentas a un mayor nivel. ¿Por qué? Porque tú sabías la verdad y tú le dijiste a la gente cuál era la verdad. Así que tú no tienes ningún pretexto. Tú vas a rendir cuentas completamente de cada palabra que estás diciendo porque has asumido ese rol. A ver, Señor, yo quiero enseñar. Y Dios te dice, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que quieres enseñar? Acuérdate que el juicio es más duro para los maestros, para los que enseñan lo que es correcto. Ten cuidado. No sea que tú también caigas. Entonces, para resumir estos puntos, los he estado diciendo ahí mezclados todos estos puntos, pero quiero que vean, a ver, por un lado, el juzgar incorrectamente tiene un sentido de arrogancia y el juzgar correctamente tiene un sentido de humildad y autoexaminación. ¿Sí? Juzgar incorrectamente, por otro lado, busca humillar por lo regular a alguien por lo que hacen. Y muchas veces hasta nos deleitamos en sus errores. Nos da gusto que se equivoquen, nos da gusto que la rieguen porque decimos, ya ves, yo te dije que ese hermano era así y mira, lo hizo. Y hasta nos da gusto cuando caen en error. Hasta nos da gusto cuando sale a la luz algo que sospechábamos y que estábamos criticando. A ver, miren, el juzgar incorrectamente no necesariamente es decir algo que es falso con respecto a un hermano. Eso no es el punto. O sea, tú puedes decir algo que es cierto sobre alguien, pero cómo lo dices es a lo que va Jesús. La actitud con la que lo dices es a lo que va Jesús. No es que estés equivocado en lo que estás diciendo, sino ten cuidado con la actitud con la que lo estás diciendo. Por el otro lado, un juicio correcto de discernimiento busca la edificación del hermano. Y eso queda claro cuando Jesús dice, versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, sácasela. Si sabes que está ahí, busca ayudarle. No te está diciendo Jesús, ignora las faltas de los demás, no hagas caso de lo que está mal en las vidas de otras personas, simplemente que tienes que ver tu vida primero y cuando quieras ayudarles, quieres ayudarles, o sea, es para edificación, no es para apachurrarlo y agarrar tu Biblia y a ver, ven para acá, ¿no? Que es muchas veces lo que hacemos cuando empezamos a emitir juicios sobre lo que hacen los demás. Estamos tratando de edificarlos, de levantarlos, de decir, a ver, hermano, estamos en esto juntos, somos un cuerpo. Entonces, nos ayudamos mutuamente y si yo veo algo que está mal en tu vida, te lo digo con todo amor y humildad, hermano, mira, esto no es bueno para tu vida. Dios te está diciendo algo aquí que es contrario a lo que estás haciendo, pero te lo digo con amor porque quiero ayudarte. Déjate ayudar. Esa es la actitud con la que lo hacemos cuando juzgamos correctamente. Ahora, terminamos este pasaje con el último versículo. Y está muy... Jesús
Hace este tipo de cosas todo el tiempo. Dices, ay, mira, es que palabras tan sabias de Jesús. Y cuánto amor y cuánta misericordia. Y no juzgues y saca la paja de la viga de tu ojo y para ayudarle a tu hermano a sacar su paja. Y de repente dice, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. A ver, Jesús, ¿no que tenemos que ser muy amables en cómo decimos las cosas? ¿No que tenemos que decirlas con amor? A ver, ¿a quién estás llamando perros y cerdos? No importa qué cultura vivan y de qué época estemos hablando, nunca ha sido algo bonito que te digan perro o cerdo. O sea, eso no es algo de que digan, no, es que en esa época perros era diferente, era bonito que te dijeran perro. Nunca ha sido algo bonito. Siempre ha sido algo de desprecio, algo de humillación al final. O sea, ¿quién le dice perro a alguien más? O cerdo. Pero eso es lo que está diciendo Jesús. A ver, Jesús, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Esa es la contraparte de todo lo que hemos venido diciendo. Somos muy rápidos para juzgar, somos muy rápidos para decir, a ver, esto está mal y tú estás mal y tú estás mal y estamos siendo jueces todo el tiempo de todo lo que hacen todos los demás y nunca vemos nuestra propia vida y nos ofendemos y nos dicen algo sobre nuestra propia vida además y nos defendemos. Dices, no, pero es que yo sí tengo una razón para hacerlo, tú no. Y siempre estamos hablando con ese tipo de palabras. Pero por el otro lado, Jesús nos está exhortando a tener un cierto discernimiento acerca de lo que está rodeándonos, en lo que hacen otros, que no es indiferente nada más. Pues así son. ¿Ya qué? Pues ya somos una bola de pecadores y pues ¿ya qué? ¿No? No voy a decir nada porque pues al fin así es. Todos los hermanos somos hipócritas y entonces empezamos a tomar esa actitud de indiferencia, de apatía y Jesús dice, a ver, no. Entiendan qué es lo que está en juego aquí. Lo que está en juego es lo santo, perlas, cosas, algo muy valioso, la palabra de Dios. Entonces va a llegar el punto en el que tú vas a tener que tener un cierto discernimiento para cierto tipo de personas. Y por lo regular este tipo de personas ni siquiera son cristianos, en realidad. Aquí este es el contraste. O sea, por un lado está hablando de 3 veces dijo tu hermano. Fíjense. En el versículo 3 dijo tu hermano, en el versículo 4 dijo tu hermano, en el versículo 5 dijo tu hermano, y de repente se voltea y dice, habla de perros, de cerdos. Creo que esta categoría de gente de la que está hablando Jesús son aquellos que desprecian las cosas de Dios. Que de plano se burlan e insultan las cosas de Dios. Y ustedes conocen este tipo de gente y a veces surgen dentro de la misma iglesia, pero por lo regular esto sí se da afuera de la iglesia. Y dice Jesús, tengan un cierto grado de discernimiento para saber cuando alguien está tan cerrado y está tan afanado en su propia manera de hacer las cosas que se vuelve sarcástico, que se vuelve amargado y que se vuelve inclusive blasfemo en las cosas que dice. Y todos probablemente han tenido alguna experiencia así. Tú estás tratando de compartir tu fe con alguien y dices, oye, fíjate, es que yo creo en esto y de repente se voltean a burlarse.
y empiezan a insultar cosas de la Biblia y hasta dicen cosas de blasfemia en contra de Jesucristo mismo, en contra del sacrificio de Jesús. A mí me acuerdo una vez platicaba con alguien, ya no lo conocía, pero no me acuerdo en qué contexto se dio, ya tiene muchos años, pero me acuerdo que me preguntaba acerca de lo que hacíamos aquí. ¿Y ustedes allá qué? Yo le dije, pues somos cristianos, ¿pero cristianos qué? Bueno, evangélicos, creemos en la Biblia, estudiamos la Biblia. O sea, los aleluyos, ¿no? Y así empezó y buscando la manera de humillar básicamente lo que... O sea, ¿cuál es mi tentación? Obviamente mi tentación, o sea, yo me empecé a molestar porque no me estaba tomando en serio nada lo que le decía y todos se estaban burlando nada más. Yo quería decirle, ¿tú qué eres, católico? O de los idólatras, ¿no? O sea, esa es mi tentación, ¿no? Ponerme en su mismo plan. Pero no, o sea, traté de tomarlo con calma. Pues mira, cuando quieras, estás invitado, puedes ir. Ya. O sea, no voy a seguir con esa conversación. Y Jesús lo hizo con otros. ¿Se acuerdan? Le hacían una pregunta a Jesús y decía, a ver, tú me estás haciendo esa pregunta nada más porque quieres ponerme en una situación, o sea, es una trampa. Quieres que caiga en tu trampa. Entonces les decía a Jesús, a ver, tú contéstame mi pregunta y si no me la contestas yo tampoco te contesto la tuya. Entonces hay un cierto grado de sabiduría y de discernimiento con respecto al trato que tenemos con otros cuando ya es suficiente, ya. ¿Sabes qué? Esto de lo que yo te estoy hablando es sagrado. Esto de lo que yo te estoy hablando es santo. Así que no te lo voy a seguir dando. No le digan perro, pero ustedes saben que esa es la aplicación. ¿Sí? Eso creo que es lo que está diciendo Jesús. Tengan un cierto grado de convicción y no de indiferencia con respecto a la verdad que ustedes poseen del Evangelio y de lo que está en este libro, porque es sagrado y tenemos que contemplarlo como sagrado y tenemos que tener cuidado a quién se lo estamos dando. Y miren, hermanos, todo este aspecto, en realidad, la manera en que la gente responde influye mucho cómo se dan las cosas, ¿no es cierto? Si yo confronto a alguien con su pecado, cómo responde también esa persona es en gran parte, hace la diferencia. Porque si alguien dice, a ver, yo le digo, oye hermano, es que esto en tu vida está mal. Y dice, sí, cierto, esto está mal. Yo sé, estoy luchando con eso. Esa es una manera de reaccionar. Otra manera de reaccionar es, ¿y tú qué? ¿Por qué? ¿Qué te importa? Es mi vida, ¿no? Y esa es otra manera de reaccionar. ¿Qué vas a hacer si te contestan así? No te metas. Lárgate de mi vida, por favor. No quiero que te metas con mis cosas. Y tú sabes, lo estás haciendo en amor, lo estás haciendo porque te preocupa, te estás tratando de hacerlo de la manera más humilde posible. Si así reaccionan, está bien. No me meto. ¿Sabes qué? No le voy a dar perlas a los cerdos. No voy a desperdiciar si no quieres mi ayuda, no te la voy a dar. A veces tenemos que tener ese tipo de discernimiento. Y con la gente de allá afuera compartimos el Evangelio, les decimos lo que creemos. ¿Cómo reaccionan? Nosotros cumplimos, ahí está, yo te compartí, pero si tú no quieres, está bien. Ya, no me voy a meter contigo. Creo que este es el tipo de discernimiento al cual nos está llamando Jesús, que es un discernimiento de convicción, que es un discernimiento de celo con respecto a las cosas sagradas, en donde evaluamos en dónde invertir nuestro tiempo y con quiénes. Con los que quieran. Con los que se dejen, con los que tengan un espíritu receptivo y estén dispuestos a hablar con nosotros acerca de lo que creemos. Inviertan su tiempo ahí. Está bien, eso es a lo que nos está llamando Jesús. Entonces, quiero que vean, vamos a resumir esto.
hay más pasajes que no mencioné, pero por un lado tenemos el trato hacia nuestros hermanos. Tenemos que tratar de ayudarles, tenemos que confrontarlos de la manera correcta. Mateo 18, versículos 15 al 17 nos muestran cómo hacerlo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí está. ¿Quieres ayudarle a tu hermano? Ayúdale, busca ayudarle. No vayas y le digas los pecados y los problemas que tú ves en tu hermano a otro hermano. Díselo a ese hermano. Ese es el principio. Es más fácil decírselo a alguien más. Oye, ¿te fijaste cuál es el problema de él? En vez de ir con él. Y aquí el principio es: ve con él, no vayas con el otro. Si no te escucha, entonces sí, dices: a ver, vienes a la iglesia, buscas el apoyo de los pastores, buscas el apoyo de testigos. Si no sigue escuchando, está bien, ya, ahí muere. Y de hecho, en Mateo viene eso. Dice, fíjense lo que dice en Mateo 10. Mateo 10, versículos 11 al 15. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Buscamos ser de bendición a otros, buscamos ser de edificación, pero consideren la actitud con la que otros responden para saber si deben de seguir o no. Ese es por un lado. Por el otro lado, como iglesia, también hemos sido llamados a ejercer juicio sobre el pecado que existe en la iglesia, y de acuerdo a la actitud que tomen las personas que sean exhortadas, puede ser que tengamos que hacer lo que dice Pablo en 1 Corintios 5. 1 Corintios 5, versículos 5. Vean lo que dice. 1 Corintios 5, 4. En el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás, uno que anda en inmoralidad sexual, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero vean más adelante, en el versículo 13, lo que dice. Porque desde el versículo 12, vean. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Llega el momento de juzgar. Y todo depende de la actitud con la que ellos respondan a la exhortación de corrección. Si no quieren cambiar y si dicen no te metas en mi vida, está bien. Está bien, no nos metemos en tu vida, pero no puedes estar aquí entonces, porque vas a contaminar a los demás. Esa es la actitud que debemos de tomar como iglesia. Ese es un juicio de discernimiento, es un juicio de convicción. Entonces, y un versículo más, segunda de Juan, versículos 10 y 11. Capítulo 1, versículo 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza,
No lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Hay un juicio acerca de la doctrina que va a venir más adelante en este capítulo 7 que vamos a estar estudiando, que también requiere un justo juicio de Dios para discernir lo que es mejor para la iglesia. Bueno, eso es la introducción de este capítulo 7 y como ven, todo lo que va a venir aquí es bastante fuerte. Es muy claro Jesús en lo que está tratando de exhortarnos con respecto al juicio que quiere que tengamos. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero la vida cristiana no es fácil porque requiere un balance. Dice Jesús, sean amorosos, sean misericordiosos, sean humildes en la manera de exhortar a otros, pero al mismo tiempo actúen con convicción y con celo con respecto a las cosas que son de Dios. Y sepan discernir cuando están desperdiciando su tiempo y cuando ya no deben de seguir con alguien. Esta imagen de perros que tiene aquí en mente Jesús no es como los perros domesticados que ustedes tienen en su casa, como las señoras que andan en el supermercado, ¿no? Con su chihuahuita y su suétercito y en su bolsa así. Ese no es el tipo de perros del que está hablando Jesús. Está hablando de perros salvajes. No traten con gente que al final... Miren, estos perros salvajes, hay historias de cómo les echaban comida y después de que les echaban comida, atacaban a la persona. Esa clase de actitud. Después de que tú tratas de hacer algo por alguien y aún así se regresan y te atacan, ya, ahí muere. Pero la principal exhortación de este pasaje es hacia examinar nuestras propias vidas en lo personal para que podamos realmente ser de bendición a otros. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno.